Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Habitualmente a esta hora de la mañana está nuestro director Patricio López, pero tuvo un problema impostergable, así que no va a poder estar durante esta jornada, pero sí va a estar mañana nuevamente acá en los micrófonos de Radio Universidad de Chile. Así que ténganme paciencia, voy a tener que acompañarlos durante estas 2 horas que todavía queda de programa. Vamos a continuar con las noticias porque este 11 de agosto será la fecha en que se empieza a tramitar el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilavaca, del Partido Socialista, quien además indicó que serán 7 las iniciativas al respecto que se pondrán en discusión. El parlamentario se mostró a favor de la iniciativa y dijo esperar que a mediados de septiembre el cuarto retiro esté ya finalmente tramitado. Espero que de aquí a mediados de septiembre estén absolutamente tramitados estos proyectos de ley y esperamos escuchar a los diferentes invitados que vamos a tener, puntualizó el legislador socialista. No solamente hay retiros de 10% dentro de los proyectos que van a ser analizados, sino que también algunos que incluso postulan retirar la totalidad de los fondos de los ahorrantes, lo que les quede a algunos actualmente en sus cuentas previsionales. Hubo reacción por parte del gobierno, escuchemos lo que dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien sostuvo que el gobierno ha dado ayudas y que no es necesario un cuarto retiro del 10% de las AFP. No ayudan a los chilenos, no ayudan a las pensiones, es el tiempo de mejorar las pensiones. Existen transferencias directas a las familias que nos permiten darles tranquilidad y hemos dicho también que no las vamos a abandonar en ningún momento. Afortunadamente, gracias al trabajo de todos los chilenos, estamos empezando a ver una luz al final del túnel en materia de manejo de la pandemia. Bueno, esta postura también la fortaleció también en sus declaraciones el ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien sostuvo que además las pensiones actualmente están bastante afectadas producto de los anteriores retiros y que por lo tanto no sería conveniente seguir disminuyéndolas, sino que mejorarlas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con este eventual cuarto retiro de fondos de las AFP que se va a tramitar entonces en la Cámara de Diputados. 8:06 y vamos a continuar con las conversaciones a esta hora en la mañana. Ya está en línea con nosotros la presidenta del Senado, precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, la senadora por la región de Atacama, Yasna Proboste, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenos días. Hola, Claudio, muy buenos días. Esperamos ahí que vaya todo bien con Patricio. Sí, no, sí, él está bien, tuvo un pequeño problema, pero ya va a estar pronto, mañana, de hecho, con nosotros. Lamentablemente hoy no pudo acompañarnos. Senadora, hay varios temas que queremos conversar con usted, agradecerle la disposición también que ha tenido a esta hora para dialogar con nosotros y también con nuestras auditoras y auditores. Presidenta del Senado todavía en ejercicio y así lo va a hacer por un tiempo, así lo confirmó por lo menos durante la jornada de ayer. Hubo bastantes presiones, senadora, para que no lo hiciera, que finalmente la llevó a tomar la decisión de continuar, por lo menos hasta la consulta del 21 de agosto ahí en la testera del Senado. Bueno, tal como lo señalan en la misma declaración las distintas bancadas, y quiero, por cierto, agradecer el apoyo, el respaldo, la solidaridad. El que yo sea presidenta del Senado no es una decisión que haya tomado la derecha en este país, que es lo que estaban pidiendo la salida, sino que es una decisión de la oposición en el Senado. Y para nosotros es muy importante que a partir de la unidad de la oposición seamos capaces de generar un importante equilibrio frente a un mal gobierno. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir ejerciendo esa responsabilidad tal como nos lo pidieron ayer unánimemente todos los comités de la oposición. Hay varios temas que están en carpeta para discusión, senadora. ¿Cómo se viene la agenda? ¿Cómo la proyecta también? ¿Cuáles van a ser las prioridades en términos legislativos para la próxima semana? Bueno, tenemos una agenda bien intensa. La semana pasada logramos ya terminar el matrimonio igualitario, de despacharlo desde el Senado. Esperamos, al igual que las propias organizaciones que han estado esperando largo tiempo, en que esto pueda tener una tramitación rápida en la Cámara de Diputados. Y también, Claudio, una reforma que ha sido largamente esperada, como lo es la reforma al Código de Aguas, que ha tenido que enfrentar una década de una serie de barreras, de campañas del terror en este esfuerzo legislativo.
y nosotros lo dijimos al momento de asumir, el 17 de marzo, en que esta era parte de nuestras prioridades legislativas. En el día de ayer ya se aprobó en general, colocamos un plazo de indicaciones, ayer por la noche terminó la discusión en la sala, habíamos comenzado el miércoles de la semana pasada, ayer finalizamos con la votación en general. Cuando uno mira lo que ocurrió en esa votación, que fue unánime, 36 votos, uno dice, ¿cuál ha sido la razón por la cual algunos sectores han querido demorar? Al extremo en que hoy día sean cada vez más las familias que tienen que alimentarse y beber a través de agua que llega por camiones aljibe, que tienen que acumular en estanque, el agua por acarreo, y esta es una realidad muy extendida, que no solo nos afecta a nosotros que vivimos en el norte, sino que hoy día también es una realidad muy extendida en regiones del sur del país. Ayer me reunía con el alcalde de Ningüe y él nos decía, mire, son más de 4 millones de metros cúbicos que nosotros tenemos que estar permanentemente llevando a distintos hogares en nuestras comunidades. Bueno, eso es algo que se transforma en este Código de Aguas, porque por primera vez establece prioridades de uso y en donde se establece como prioridad el agua para el consumo humano y también para el riego de subsistencia. Y aprovecho en esto de saludar, Claudio, a todos quienes se encuentran en nuestras localidades rurales, hoy en el Día del Campesino y de la Campesina en nuestro país, en donde hacen un esfuerzo muy importante de ser parte de esta seguridad alimentaria, de no solo el cultivo para la subsistencia, sino también para abastecer a sectores que a veces están mucho más alejados. Un saludo muy, muy cariñoso, muy especial a todos los campesinos y campesinas de nuestro país. Un saludo afectuoso especialmente para aquellos que están en nuestra región, en Atacama, a los campesinos del Valle de Utah que hoy día enfrentan también las dificultades, el temor del desplazamiento frente a proyectos de energías renovables, que ahí no están abordando lo que uno espera de un crecimiento distinto, de una forma de desarrollo distinto, y cómo a través de algo que podría parecer tan importante como el avanzar en una matriz limpia, hoy día esto se hace a costa de una comunidad, a costa de el esfuerzo de campesinos de ese sector. Harto trabajo a nivel legislativo, senadora, y además va a tener que hacer campaña, no va a tener problemas en ese sentido. Era algo de lo que decían también Bueno, quienes pedían que saliera de la testera del Senado. Bueno, mire, tengo una desventaja, es obvio, pero tengo una desventaja a partir de de la forma en que uno asume sus propias responsabilidades, y yo lo señalé a quienes nos pedían también que asumiera este desafío, en que para mí mi primera responsabilidad era mi tarea legislativa, porque ahí está depositada la confianza de quienes nos eligieron para esta tarea. Y por lo tanto tengo tiempos que son mucho más acotados de aquellos que hoy día están dedicados a tiempo completo a la campaña, no de ahora, sino hace ya largo tiempo. Pero bueno, son las condiciones, son las reglas del juego, yo en esto las acepté y por lo tanto me dedicaré a hacer campaña en los días en que no tengo trabajo legislativo. Bueno, senadora, usted ya confirmó su precandidatura a la presidencia de la República, que se va a tener que definir en esta consulta ciudadana que va a ser el próximo 21 de agosto, una consulta que va a ser presencial. Bastante complejo ahí el asunto, porque va a haber que mover una logística importante para llevarla a cabo. ¿Cómo proyecta esa consulta, no solo en términos de los resultados, que es donde imagino usted espera salir vencedora, sino que en términos de su realización y de su convocatoria, que es donde surgen las dudas respecto de lo que va a pasar el 21 de agosto? Mire, Claudio, yo cuando acepté el desafío de ser precandidata, lo dije con mucha claridad desde nuestra ciudad natal, desde Vallenar, en que no colocaba ninguna condición para establecer un proceso que fuera participativo en estas decisiones, porque era una decisión que tenían que tomar las institucionalidades de los partidos. Y tanto es así, Claudio, que yo no he tenido mayores informaciones respecto de las decisiones que se han tomado en esos espacios, porque estoy bien dedicada a mi tarea legislativa y en los tiempos que restan dedicados a conversar, a compartir cuáles son nuestros propósitos, qué es lo que nos ha motivado, qué es lo que hoy día para nosotros también
considera este desafío que es complejo, pero a la vez es hermoso. Y es hermoso porque nos encontramos además en un proceso viviendo como sociedad que es muy desafiante. El modelo de desarrollo de las pasadas décadas, en nuestra opinión, cumplió su ciclo, y después de una dictadura que fue muy sangrienta, el progreso material del país no solo no fue compartido, sino que abrió un abismo que se ensancha entre quienes tienen y quienes no tienen, entre quienes toman decisiones y quienes tienen que padecerlas. Entonces, una forma de entender y de reconocer en que este abismo, el que ha generado una violencia sostenida de un sistema entero contra las personas, es lo que hoy día nosotros también nos motiva en este camino, en este despertar que es muy fuerte, que es sostenido, que exige claramente no solo el fin de los abusos, sino también exige que las instituciones derroten las desconfianzas que las afectan. Y por lo tanto yo estoy más bien dedicada a conversar en los tiempos que nos restan de nuestra tarea legislativa, de compartir cuál es el sentido que nos convoca a construir y a ser parte de esta nueva sociedad que se funda en otros principios, porque durante todos estos años nos dijeron que la competencia, el individualismo era el crecimiento de todo, y ese modelo pasó por encima de comunidades, de ecosistemas. Esos principios excluyeron a millones de personas, estableciendo privilegios para unos pocos, y por lo tanto frente a eso lo que nosotros planteamos es una propuesta alternativa de mayor colaboración, de más solidaridad en los distintos aspectos de nuestra sociedad, y por lo tanto nosotros estamos más bien dedicados a hablar de las regiones con voz propia, a hablar de lo que nosotros conocemos y de lo que queremos transformar, porque es bien difícil, Claudio, que alguien hable desde lo que no conoce, desde lo que no vive. Y uno también en eso, con los años, logra entenderlo, porque uno dice, mire, nadie puede hablar de las discriminaciones sin haberlas sufrido. Nosotros que vivimos en territorios en donde la salud pública es el único acceso al que tenemos, sabemos que es necesario colocar mayores recursos, mayor resolución en los hospitales que están en nuestros territorios, porque alguien que no vive eso no lo puede entender. Por lo tanto, nosotros queremos también, a partir de esa realidad, de ese reconocimiento, aportar a la construcción de un Chile distinto, pero que avance en estas transformaciones en paz. Senadora, se habla mucho respecto de la necesidad de cambio, usted también lo plantea, de avanzar hacia un Chile distinto, pero quienes son más escépticos respecto de que su figura, de que su postulación pueda llevar a cabo esos cambios, señalan que usted, si bien ha tenido una línea que no necesariamente es la línea que ha caracterizado a la democracia cristiana durante los últimos años, sigue siendo militante demócrata cristiano y en caso de llegar a la presidencia va a tener que gobernar con la democracia cristiana, partido al que se le achaca, por ejemplo, el hecho de haber bloqueado algunos de los cambios que se propusieron durante el anterior gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo podría responder a esas dudas, a ese escepticismo respecto de que su candidatura sea la adecuada para llevar a cabo esos cambios que se demandan y que el país necesita? Bueno, Claudio, yo creo que la pregunta y este comentario que muchas veces nosotros también hemos recibido, yo no es primera vez que me enfrento a un cargo de elección popular. Fui diputada, senadora, y obviamente la gente que vota por uno reconoce en que no somos todos lo mismo, en que al interior no solo de la democracia cristiana, partido en el que yo milito desde los 14 años, sino de la propia coalición en la que hemos formado parte durante muchos años, no somos todos lo mismo. Yo creo que es muy importante sincerar aquellas condiciones, porque es la misma evaluación que hacen finalmente los electores. Cuando uno reconoce, yo fui primera mayoría nacional cuando fui senadora, y no es que aquellos que votan por mí tienen una simpatía con el bloque al que uno adhiere o con la propia militancia, es porque reconocen en que nosotros tenemos un compromiso distinto con nuestras comunidades, y ese compromiso es el que nosotros hemos defendido en nuestra relación de
de elección popular, y es el que nosotros nos comprometemos con este nuevo Chile al que nosotros queremos contribuir decididamente. Esa es una diferencia. Nosotros somos capaces de no solo demostrar a través de un discurso, sino con hechos en que queremos cambiar nuestro país. Nosotros no nos hemos quedado solo en la denuncia en que este gobierno no ha querido apoyar a la familia. Nosotros hemos participado y hemos sido contribuyentes en propuestas de soluciones que hoy día le permiten a las familias tener apoyos que antes nunca tuvieron. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre nuestra candidatura, independientemente al bloque al que uno adscribe o a la militancia a la que uno tiene. Es que ha tenido una larga trayectoria en donde el compromiso y el jugarnos por las causas en las que creemos son palpables. ¿A usted no le pasaría entonces eso de que sus camaradas digan en su futuro gobierno, eventual gobierno, de que no se leyeron su programa, por ejemplo? Mire, yo creo que eso, que uno lo escucha habitualmente en varias preguntas, yo al menos, he escuchado, porque eso hace alusión a un comentario respecto del ex presidente Ignacio Walker, que es lo que siempre se comenta. Y yo creo que en eso él particularmente ha aclarado suficientemente el punto, en cuanto a que no solo él leyó el programa, sino que contribuyó con una cantidad muy importante de profesionales, de técnicos que participaron en la elaboración. Entonces, yo creo que en eso también uno tiene que poner las cosas en su justa dimensión, y muchas veces se reitera una serie de frases que no necesariamente tiene que ver con la realidad de lo que ocurrió. Uno puede tener muchas diferencias con un gobierno que ayudó a elegir. Y a mí me parece que cuando uno plantea esas diferencias en los espacios que corresponde, forma parte también de la lealtad con un gobierno que ayudó a elegir y con la lealtad de quienes lo eligieron. Lo digo, Claudio, particularmente porque a mí me tocó enfrentar el año 2015 y el año 2017 en nuestra región situaciones muy complejas, producto de los aluviones de nuestra región. Y nosotros hicimos todo el camino, todo el proceso de decirle a las autoridades regionales, a las autoridades locales, a las propias autoridades nacionales respecto de lo fallido que estaba haciendo la estrategia en materia de reconstrucción. No guardar silencio, de decirlo, porque a nosotros nos parece que eso es parte, primero y fundamental, de la lealtad que uno tiene con quienes lo han elegido, y segundo, la lealtad que uno debe tener siempre con un gobierno al que ayuda a elegir, de decirle cuando las cosas no se están haciendo correctamente. Estamos conversando con la presidenta del Senado, precandidata presidencial de la democracia cristiana, Jasna Proboste, a propósito de diversos temas de la actualidad, por supuesto también de su precandidatura en esta consulta ciudadana que va a realizar Unidad Constituyente, donde tendrá que competir con la representante del Partido Socialista, del PPD, de Nuevo Trato, Paula Narváez, y también del Partido Radical, Carlos Maldonado. Senadora, usted ha hablado respecto de la necesidad de, independiente cual sea el resultado de la consulta del 21, avanzar en una unidad de la centroizquierda. En caso de que usted fuese electa, ¿hacia dónde tiene que apuntar esa unidad? ¿Cuáles son los límites que debiese tener esa unidad? Porque sabemos que la experiencia de la nueva mayoría no fue lo que se esperaba que fuese en un primer momento. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, mire, nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos, y en eso yo al menos no creo que uno tenga limitaciones en estas estructuras de centros, de izquierda. Nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos y a todas quienes quieran contribuir efectivamente a que en nuestro país desaparezca la desigualdad, que es inhumana y que se ha construido durante tanto tiempo. Nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos quienes estén convencidos en nuestro país que ningún adulto mayor tiene que ser condenado a la pobreza cuando jubila, después de haber trabajado 40 años. Nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos quienes creen en que hoy día nuestro país debe y tiene que tener una mejor atención en salud, independientemente del lugar en donde a uno le haya tocado nacer, si es en Chiloé, si es en Atacama, si es en Pozo Almonte. Tenemos que ser capaces de garantizar condiciones sanitarias. Mire, lo decía Claudio yo hace algún momento, es muy difícil que alguien entienda lo que le pasa a personas que viven en regiones en donde la única alternativa es hospital público.
Y por lo tanto, si el hospital público no tiene médicos especialistas, si no tiene equipamiento adecuado, se afecta a toda la comunidad. Y por eso que para uno le resulta más sencillo hablar con esa propiedad, y no en estas lógicas estructurales de la economía métrica, decir, no, pero mire, es que entonces todas estas personas se tienen que desplazar 600 kilómetros para ir a resolver los problemas y vamos a tener solo hospitales de alta complejidad en los centros más importantes de nuestro país. Eso no funciona respecto de eliminar y hacer desaparecer estas desigualdades. Nosotros tenemos que ser capaces de convocar en este proceso a todos quienes creen que los derechos sociales, económicos, culturales tienen que estar en el centro de nuestras preocupaciones, y que esto sea además exigible, y ojalá que esto avance también con la misma celeridad en el reconocimiento de una nueva constitución. Nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos quienes creen que esta sociedad tiene que jugarse con otros valores y que ninguna mujer pueda ser discriminada por su condición, y debemos ser capaces de garantizar siempre iguales condiciones, igual salario que los hombres por la igual función, de que ningún niño o niña de una familia pobre no pueda tener condiciones de progresar y de que su destino sea mejor de la condición de su nacimiento. Ese es el Chile al que nosotros tenemos que ser capaces de convocar, desde nuestras realidades, desde lo que somos, desde nuestros propios orígenes, y por lo tanto en esa invitación y en esa convocatoria no hay estructuras ni de centro ni de izquierda. Tenemos que ser capaces de convocar a todos quienes se sientan llamados a que pueden contribuir a tener un país más justo, en que no nos dividamos entre progresistas y no progresistas, sino que anhelemos realmente y trabajemos por una sociedad distinta, en que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo para impedir que gobiernos aumenten la inequidad como el que ahora está terminando. Uh-huh. Y en pos de esa convocatoria, de tratar de abarcar la mayor cantidad de adhesión y de posible respecto en esta línea del cambio que el país necesita, ¿estaría, por ejemplo, dispuesta a incluir en su programa algunos de los aspectos que se han propuesto, por ejemplo, en las candidaturas o ex candidaturas a estas alturas de Apruebo Dignidad, por ejemplo, las que promovía la candidatura de Daniel Jadwe, o algunas de las ideas que también proyecta Gabriel Boric? ¿Estamos hablando de esa profundidad de cambios, o usted cree que este avance tiene que ser un poco más moderado? Mire, a nosotros nos parece que cualquier propuesta que coloque en el centro la dignidad de las personas, que nos permita generar estrategias para hacernos cargo de los problemas más lacerantes que hoy día tiene nuestra sociedad, la pobreza, la desigualdad, el reconocimiento de verdad y amplio de nuestros derechos humanos, con diálogo intergeneracional, una sociedad de mayor inclusión, en donde seamos capaces de recuperar también el dinamismo, el crecimiento de la economía, pero avanzando a una matriz nueva, una matriz limpia, que incorpore valor, que sea respetuosa del medio ambiente, de las comunidades, que nos permita ir dejando atrás el extractivismo fácil en que se ha acomodado gran parte de nuestra clase empresarial. Entonces, en ese sentido, por cierto, van a ser bienvenidas todas las propuestas que nos permitan contribuir y avanzar por una línea, por una parte, en todas estas reformas que son más bien estructurales y que tienen que estar de la mano con las deliberaciones de la Convención Constituyente, pero también recuperar aquellos espacios que hoy día son muy necesarios frente a lo que está concluyendo un gobierno que ha abandonado la educación en nuestro país, que ha abandonado a las familias, que ha abandonado también la necesidad de la recuperación del empleo, cuando hoy día tenemos más de 1 millón de empleos, Claudio, que se han perdido durante este periodo, con los impactos que esto tiene en cada una de las familias de nuestro país. Y por lo tanto, todas aquellas propuestas que apunten en esa dirección creo que son importantes, porque nosotros tenemos que ser capaces de cambiar el sentido y los valores que hoy día significa vivir en nuestra sociedad. Por último, senadora, desde la derecha, a propósito de que ya se confirmó su candidatura, se reflotó esta situación que motivó la acusación constitucional, que la terminó sacando del Ministerio de Educación hace algunos años, este hecho que ocurrió en la Seremi de Educación de la región metropolitana. ¿Qué opina de eso? ¿Cree que puede ser un factor que se haya reflotado eso después de tantos años?
O sea, mire, yo fui víctima de esta derecha en que apenas tomamos esta decisión de avanzar en una candidatura, una precandidatura presidencial, vimos cómo ellos se desataron, la derecha más dura con todas las redes, generando además eh, una, una, una mentira con una enorme publicidad en estos temas. A mí lo que me pasa, Claudio, en esta situación es que, claro, como de costumbre, la derecha ha encontrado en la acusación constitucional un tema que le permite afectar de un principio nuestra candidatura porque sabe que nosotros somos una alternativa real, competitiva, y que eso pone en riesgo las aspiraciones que tiene la derecha de volver a gobernar en este país para mantener los cambios y este modelo. La derecha pareciera no haber aprendido nada de todas las derrotas electorales que ha ido acumulando. Yo fui víctima de una sucia operación llamada el desalojo del gobierno de la presidenta Bachelet, como lo reconocieron posteriormente en sus propios autores en su libro, Marcela Cubillos y Andrés Alamán. Incluso, Claudio, en la defensa del ministro Andrés Chadwick en el Parlamento, lo dijeron ahí públicamente, la injusta acusación constitucional contra Yasna Proboste, lo dijo hace pocos días el alcalde de la Florida, que no es un partidario de una constituyente necesariamente. Él señala, dice, mire, todos sabían que eso era injusto, que no había ningún fundamento, en donde ella fue víctima de la mala política. Y es más, él agrega algo más, que tiene que ver con el clasismo de este país. Entonces, mire, yo no voy a caer en el juego. Yo considero que en este espacio en el que nosotros estamos es para definir ideas, es para mostrar un camino de este nuevo Chile. La derecha los ha traspasado siempre todos. Yo di vuelta a la página respecto de un momento muy doloroso. Nadie que es acusada injustamente, que tiene que enfrentar una situación como la que nosotros hemos vivido, que dicho sea de paso, Claudio, fue respecto de un informe preliminar de la Contraloría. La acusación constitucional se llevó a cabo en abril del año 2008, con un informe preliminar que, tal como usted señala, afectaba a una secretaría regional ministerial, no tenía nada que ver con nosotros directamente, y por hechos ocurridos incluso antes de que yo llegara a ser ministra de Educación. La Contraloría, varios meses después, en septiembre del año 2008, da por cerrado, señalando que no hay ninguna responsabilidad. Y por lo tanto, yo creo que también uno tiene que hacer este proceso de sanar. Y yo en ese sentido me propuse en que no dejaría ningún espacio ni en mi corazón para generar rencor por lo que me había ocurrido, sino que además de no solo de sanar de eso, es como ponerlo mejor para que situaciones de injusticia, de discriminación, de clasismo, no sea lo que siga moviendo a la política en nuestro país. Senadora, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Nos quedaron muchos temas afuera, pero espero tengamos nuevamente. Sí, cuando quiera que sea temprano. Sí, no, vamos a tener la ocasión nuevamente de hablar con usted. Así que muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. No, muchísimas gracias, Claudio. Que esté muy bien. Que tenga muy buen día. Gracias. Ahí está la presidenta del Senado,